Buenas tardes. La presentación del día de hoy es a cargo de Marcela Castro y Ana Rojas. Hoy presentamos cuál es la norma internacional aplicable para la variación entre monedas extranjeras. Después de la Ley 1314 del 2009 en Colombia, todas las empresas están obligadas a presentar estados financieros bajo normas internacionales. Por esto, Insular SAF S.A. es una empresa importadora de productos farmacéuticos, está interesada en cuál podrían ser las variaciones y sus efectos en los estados financieros con sus operaciones con el exterior. Para esto nosotros realizamos una indagación, un conocimiento, intentamos entender, validar y aplicar las normas, cuáles serían las posibles normas internacionales avaladas para el desarrollo de la pregunta que nos está realizando la compañía. Después de un leve rastreo de eso, pues la NIC 21, efectos en las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera, es la adecuada para poder hacer el desarrollo de nuestra actividad. La NIC 21 nos presenta unas palabras claves que son importantes para entender la norma. Entre estas pues está la moneda funcional, que es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad, el entorno económico principal en la que opera y el que se genera y emplea el efectivo. El negocio en el extranjero es toda empresa dependiente o asociada a un negocio conjunto sucursal de la empresa que presenta los estados financieros cuyas actividades fundamentan o llevan a cabo en un país diferente al de la empresa a la presenta los estados financieros. Una entidad extranjera es todo negocio en el extranjero cuyas actividades son parte integrante de las realizadas por la empresa que presentan los estados financieros. La moneda extranjera es cualquier moneda diferente a la moneda de los estados financieros de una empresa. El tipo de cambio es la proporción utilizada por el intercambio de dos tipos de monedas diferentes. La diferencia en cambio, tipo de cambio de cierre es el cambio de contado que existe en la fecha de balance. La inversión neta en una entidad extranjera es la parte que corresponde a la empresa que presenta los estados financieros en las actividades netos de cita de la entidad. El valor razonable es la cantidad por la cual se puede ser intercambiado un activo, liquidado un pasivo entre un comprador o un vendedor interesado debidamente informado en una transacción libre. Este valor razonable está más o menos en todas las normas internacionales, porque para las normas internacionales es muy importante el valor razonable de las transacciones, que sea fiable, que se pueda verificar, que sea razonable o en las transacciones que se realicen. La matriz, una empresa matriz es una empresa que tiene una o más empresas dependientes o filiales, es decir, que posee al menos el 50% del capital. El objetivo y el alcance de la NIC es presentar los procedimientos aplicables respecto a las principales problemáticas que enfrenta la contabilidad en el caso de las transacciones en moneda extranjera y en los negocios en el extranjero, al decidir qué tipo de cambio debe utilizar para la conversión y cómo proceder al reconocimiento. Esta NIC no tiene alcance para la contabilidad de coberturas y el flujo de efectivo. La NIC 21 también, como las transacciones en los registros contables de la moneda extranjera, se reconocen en los estados financieros, mejor dicho, el registro se realiza en el momento que se van a reconocer en los estados financieros y se debe realizar con la misma moneda funcional. Insolaf realiza transacciones con el exterior únicamente en la compra de mercancía y esa compra pues se realiza en dólares. Para su registro debe aplicar el importe correspondiente a la moneda extranjera según el tipo de cambio. En este caso vemos un pequeño ejemplo que es la compra de una mercancía, una TRM 2100,
que costó $5.000 y en ese momento pues está reflejado en 10.500.000 pesos por el tipo de cambio en la que se presentó. Diferencia en cambio. La diferencia en cambio está dada por el tipo de cambio de la transacción inicial y el tipo de cambio al final de la operación y cierre de mes. Hagamos dos ejemplos de los tipos de diferencias en cambios que se podrían dar según las transacciones que hace la compañía. Entonces en esto pues es una cuenta por pagar con una diferencia en cambio de 2 millones de pesos, una diferencia en cambio realizada que es cuando terminó la transacción, en el momento. Entonces la primera transacción pues es la fecha de adquisición, que fue el 1 de enero, y cuando pagó esta cuenta por pagar, que fue el 12 de enero, pues ya había un cambio en la diferencia en cambio de 400 pesos y da una diferencia en cambio realizada de 2 millones de pesos. También es decir que es un mayor valor que tenemos que pagar en pesos, que se va a ver reflejado como un gasto en el momento de realizar el pago de la transacción. Y la diferencia en cambio por fin de mes, la diferencia en cambio de fin de mes en este momento es en 1 millón de pesos, pero porque la tasa de cierre a fin de mes que no se había pagado la cuenta por pagar, pues estaba en 2.300, distinta a cuando se adquirió. Esta es una diferencia en cambio no realizada. Entonces la NIC 21 también contempla la inversión en una entidad extranjera, tratamiento alternativo permitido de negocio en el exterior, pero INSOLAF no aplica para estos 3 ítems. No tiene negocios con el exterior, solamente la compra de la mercancía. No tiene inversiones en el exterior, ni nada que lo pueda identificar con estos 3 rubros. La información a revelar por NIC 21 es la moneda funcional. INSOLAF SAS únicamente tiene pasivos en un 70% en el exterior, pero no está endeudado, no tiene deudas con entidades financieras extranjeras, no tiene negocios internacionales, no tiene ingresos no tiene ingresos, o sea, sus ingresos no los recibe con la moneda distinta, sino solamente las de acá. Entonces pues no requiere cambio de moneda funcional. Si su entorno se moviera, sus ingresos fueran con moneda dólares y demás, entonces tendríamos que haber hecho un cambio a una moneda funcional en dólares, que es la con la que están realizando el cambio. Para poder determinar si es una moneda funcional o no, pues son los siguientes: el precio de los servicios, cómo lo hacen, cómo lo determinan. Entonces lo determinan bajo bajo la moneda funcional, que es pesos. El país en que hacemos las transacciones es Colombia, nuestros ingresos y demás en Colombia. El flujo de efectivo, cómo se mueve nuestro flujo de efectivo, todo es en pesos. Entonces pues no se requiere flujos de financiamiento. Lo que decía, las deudas que se tienen son únicamente en pesos para el flujo, y su flujo los montos en las actividades operacionales pues también son en pesos. Entonces definitivamente la empresa de nosotros tiene una diferencia, una moneda funcional peso. Las diferencias en cambio se deben reflejar en los estados financieros, y cuál podría ser su impacto en los estados financieros. Entonces pues si son ingresos, si son gastos, y pues cuáles serían su impacto, pero pues no es material. Las diferencias netas en cambio clasificadas como un componente separado del patrimonio neto, así como una conciliación entre los importes de diferencias al principio y al final del ejercicio. También debe informar la variación en los tipos de cambio ocurrida tras la fecha del balance, ya sea sobre las partidas monetarias o los estados financieros en el negocio extranjero.
Si se produjera un cambio en el efecto de importancia de la clasificación del negocio en un extranjero, la empresa deberá revelar la naturaleza, las razones, el impacto en el cambio que ha tenido el patrimonio de la empresa y el impacto en la ganancia o pérdida de la neta procedente de cada ejercicio que sea objetivo de la presentación. Esta empresa, entonces, finalmente, pues para finalizar la presentación, concluimos que la compañía es de moneda funcional pesos, que las variaciones en las monedas extranjeras no son materiales en sus estados financieros, que se deben revelar y se deben de tener en cuenta, no, pero no, ¿qué? Pero no es relevante o pueda llegar a tener efectos negativos en su balance. Hasta aquí nuestra presentación, agradecemos su atención, muy buenas tardes.